Revuelo total. Kerem abre su corazón superíndice 3N sobre Ande y revelaciones de un beso apasionado, el drama turco al rojo vivo, ***. Hola, mis apasionados de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrao más menos amos todos los secretos, chismes y dramas que nos ofrece la televisión superíndice 3N turca. Espero que tu copyright N tan emocionados como yo, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y que sinceramente, nos tiene al borde del asiento. ¿De qué copyright hablo? Pues prepúrense porque hoy analizaremos las últimas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel Rafael, y lo que es aún ese jugoso los rumores, casi confirmados, de un reencuentro amoroso avivado por testigos que juran haberlos visto besur. 12. Lo que oyen. El amor, la pasión superíndice 3N y el drama turco en su máxima expresión superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y confirmaciones a medias, du copyright déjenme recordarles que si aman las telenovelas turcas tanto como yo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido fresco, análisis profundos y por supuesto, mucho chismecito como el que tenemos hoy. Así que sin más preámbulos empecemos con este bombazo. Primero pongámonos en contexto. Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente después copyright ese de protagonizar la exitosísima Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable y esa química, para deleite de millones de fans, se trasladó superíndice 3 a la vida real. Vivimos un romance de ensueu más menos lleno de fotos adorables, declaraciones de amor públicas y alfombras rojas que irradiaban felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿dónde copyright ha salido mal? Desde entonces ambos han seguido sus caminos, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y ahora, parece que esos sueños más menos os podrán estar a punto de hacerse realidad. La chispa que ha encendido este fuego de esperanza han sido las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. En una entrevista, al ser preguntado sobre su relación superíndice 3N con Hande, Kerem respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática y unas palabras que dejaron mucho a la imaginación superíndice 3N. No nego superíndice 3 ni confirmo superíndice 3 nada directamente, pero sus palabras, cargadas de cariño más menos y respeto hacia Hande, sugeruan que aún existe un vínculo especial entre ellos. Dijo algo así como Hande es una persona maravillosa, a la que admiro y respeto profundamente. Siempre le desearu copyright lo mejor. Algo que aunque suene a tupica respuesta diplomática, los fans SAQ copyright rimos interpretaron como un aseo más menos al de que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N aún abierta. Pero lo que realmente ha revolucionado las redes sociales son los testimonios de varias personas que aseguran haber visto a Hande y Kerem juntos, en actitud cariu más menos osa, e incluso besuándose. Los testigos que prefieren permanecer en el anonimato, afirman haberlos visto en un restaurante de Estambul, cenando juntos y compartiendo momentos íntimos. Uno de los testigos incluso juró superíndice 3 haberlos visto besuándose apasionadamente al final de la noche. Obviamente hay que tomar estos testimonios con pinzas. Al fin y al cabo son solo rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la combinación superíndice 3N de las declaraciones de Kerem y los testimonios de los testigos han creado una tormenta perfecta de especulaciones. La etiqueta almohadilla Ankeris Real Estu que arde en Twitter, y los foros de fans estuden llenos de teorías, análisis detallados de cada expresión superíndice 3N facial en las últimas fotos de ambos, e incluso simulaciones de CEU superíndice 3 moseru a su boda. La pasión superíndice 3N de los fans turcos por sus estrellas es algo digno de estudio. Ahora profundicemos un poco más en las series que catapultaron a la fama a esta pareja. Hablemos de Senu con diéresis al cap. Esta serie del GEU copyright nero comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat,
un arquitecto exitoso y fruo, que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucha química. Senu con diéresis al cap, fue un fenus superíndice 3 meno mundial. Se emitió superíndice 3 en MUR S de 80 pauses y conquistó superíndice 3 el corazu superíndice 3 N de millones de espectadores. Una de las razones de su con diéresis copyright cito fue, sin duda, la química innegable entre Ande y Kerem. Su actuación superíndice 3N era tan natural y creíble que muchos fans empezaron a sospechar que su amor traspasaba la pantalla. Y no se equivocaban. La serie no solo lanzó superíndice 3 a la fama internacional a ambos actores, sino que también copyright N revitalizó superíndice 3 el GEU copyright Nero de la comedia romántica turca, abriendo el camino a nuevas producciones que buscan replicar su con diéresis copyright cito. La banda sonora de la serie también copyright N se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright cito con canciones que todavía resuenan en las radios turcas y plataformas de streaming. Pero Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin no son solo, Senu con diéresis al cap. Ambos tienen una trayectoria su superíndice 3 lida y han participado en otras series de U con diéresis copyright cito. Ande, por ejemplo, protagonizó superíndice 3 Gunea Jinzlar, una serie juvenil que la catapultó superíndice 3 a la fama. En esta serie, Ande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali Mertoğlu, interpretado por Tolga Sarta. La serie fue un con diéresis copyright cito en Turquía y le permitió superíndice 3 a Ande demostrar su talento actoral. Gunea Jinzlar fue un trampolín para muchos superíndice 3 venes actores turcos, y la historia de amor entre Selin y Ali se convirtió superíndice 3 en un icono para una generación superíndice 3N. La serie también copyright N abordaba temas importantes como la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. También copyright N la hemos visto en Aek Laftan An Lamaz, otra comedia romántica donde comparte protagonismo con Burak Deniz. En esta serie, Ande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. La serie es divertida, ligera y perfecta para pasar un buen rato. El contraste entre los personajes de Ande y Burak, la inocencia de ella frente al carisma de él, fue una de las claves del con diéresis copyright cito de esta producción superíndice 3N. Además la serie mostraba una faceta muy SCU superíndice 3 mica de Ande, demostrando su versatilidad como actriz. Por su parte, Kerem Bürsin también copyright N tiene una carrera prolífica. Antes de Senu con diéresis al cap, Kerem ya era conocido por su papel en Eref Meselesi, una serie dramática donde interpreta a Yiğit K.L. Párrafo, un joven ambicioso y despiadado que busca venganza por la muerte de su padre. Esta serie le permitió superíndice 3 a Kerem demostrar su versatilidad como actor y alejarse de los papeles muy ligeros. La interpretación superíndice 3N de Kerem en Eref Meselesi fue aclamada por la crítica, que destacó superíndice 3 su capacidad para transmitir la complejidad emocional de un personaje atormentado por el dolor y la sed de venganza. También copyright N lo hemos visto en Bueir Arkandan Gelecek, otra serie dramática donde interpreta a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Esta serie es muy oscura y compleja que Senu con diéresis al cap, pero también copyright N es muy interesante. El papel de Ali Smith le exigió superíndice 3 a Kerem un entrenamiento físico intenso, ya que tuvo que meterse en la piel de un boxeador profesional. La serie también copyright N exploraba temas como la identidad, la familia y la redención superíndice 3N. Es importante destacar que la presión superíndice 3N mediática y la constante atención superíndice 3N de los fans pueden ser muy difíciles de manejar para los actores, especialmente cuando se trata de su vida personal. Ande y Kerem han sido objeto de una gran cantidad de especulaciones y rumores a lo largo de su relación superíndice 3N, lo que sin duda ha afectado su vida privada. Es por eso que es importante ser respetuosos con su privacidad y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Al final del día, son personas como nosotros con sentimientos y emociones. La gestión superíndice 3N de la fama es un desafío constante para los actores turcos, especialmente cuando su vida personal se convierte en un espectáculo público. La prensa rosa turca es implacable y los fans pueden ser muy demandantes. Volviendo al tema central de este vídeo, el posible reencuentro entre Ande y Kerem, creo que es importante recordar que el tiempo lo cura todo.
Tal vez su separación superíndice 3N fue necesaria para que ambos crecieran y maduraran como personas. Tal vez ahora, con una perspectiva diferente, es tu copyright N listos para darle una segunda oportunidad a su amor. O tal vez simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es innegable es que la historia de Ande y Kerem ha capturado la imaginación superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Su amor, su separación superíndice 3N y ahora, esta posible reconciliación superíndice 3N, son un reflejo de los altibajos de cualquier relación superíndice 3N. Lo que es cierto es que la historia de Ande y Kerem nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados, incluso en el set de una telenovela. Y que aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. La magia de las telenovelas reside en su capacidad para conectar con nuestras emociones mundes y profundas, y la historia de Ande y Kerem es un ejemplo perfecto de ello. Ahora bien, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no es tu copyright directamente relacionada con Ande y Kerem, su que refleja esa pasión superíndice 3N y ese drama que tanto nos gustan de las telenovelas turcas. Me refiero a Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias trágicas. Aşk Memnu es considerada una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos. La serie es un drama intenso y adictivo con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. La serie también copyright N es visualmente impresionante, con una puesta en escena cuidada y una banda sonora emotiva. Si aún no han visto Aşk Memnu, se la recomiendo encarecidamente. El impacto de Aşk Memnu en la cultura turca fue enorme. La serie generó superíndice 3 debates sobre temas como el adulterio, la hipocresía y la posición superíndice 3N de la mujer en la sociedad. Los personajes de Biter y Belul se convirtieron en iconos de la televisión superíndice 3N turca, y sus frases y gestos fueron imitados por miles de personas. La serie también copyright N fue un con diéresis copyright sito internacional, siendo adaptada en varios pauses. Otra serie que merece ser mencionada es Muteayem YZYL. Esta serie es tu superíndice 3 rica cuenta la historia del Sultán N Süleyman N el Magnífico y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera. La serie es una superproducción superíndice 3N con un gran presupuesto y un elenco de actores talentosos. Muteayem YZYL es una serie fascinante que nos transporta a la corte otomana del siglo XVI. La serie fue elogiada por su rigor y su superíndice 3 rico, su vestuario opulento y sus actuaciones convincentes. Muteayem YZYL, también copyright N generó superíndice 3 controversia, ya que algunos sectores de la sociedad turca la acusaron de distorsionar la historia y de glorificar a personajes controvertidos. A pesar de la controversia, la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. Y para terminar con esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de Erkenci Kuay. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven show más menos adora que trabaja en una revista de moda, y Candibit, el hijo del dueño más menos o de la revista, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La serie es divertida, ligera y perfecta para desconectar del true copyright ese diario. Demetuz Demir y Can Yaman, los protagonistas de la serie, tienen una química innegable y su actuación superíndice 3N es muy creíble. Erkenci Kuay se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno en las redes sociales, con fans de todo el mundo comentando cada capítulo y creando contenido relacionado con la serie. La historia de amor entre Sanem y Can conquistó superíndice 3 a miles de espectadores, y la serie se convirtió superíndice 3 en un referente del geu copyright nero de la comedia romántica turca. En resumen, el mundo de las series turcas es lleno de historias apasionantes, personajes complejos y dramas intensos. Ya sea que les gusten las comedias románticas, los dramas istu superíndice 3 ricos o los thrillers psicolu superíndice 3 ricos, seguro encontraru en una serie turca que les encante. La industria televisiva turca ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos aún más menos
convirtió Copyright 2 en uno de los principales exportadores de contenido audiovisual a nivel mundial. Las series turcas se caracterizan por su alta calidad de producción superíndice 3N, sus guiones originales y sus actuaciones convincentes. Y hablando de series que encantan, esperemos que la historia de Hande y Kerem tenga un final feliz. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en sus carreras. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero su talento y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N son innegables. Estamos seguros de que ambos seguirán cosechando con diéresis copyright hitos en sus proyectos futuros. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel Rafael, los rumores de un posible reencuentro amoroso y hemos repasado algunas de las series turcas exitosas. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para Mu. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Du copyright gemme sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.